¿Cómo están, familia? Qué gusto me da saludarles en un devocional más. Que Dios trabaje en nuestras vidas en esas áreas para poder ser esos árboles de olivo. Que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Este día quiero compartir contigo algo súper mega importante que a mí me recordó mucho la palabra de Dios y está en el libro de Marcos capítulo 5 versos del 21 al 43. Vamos a hablar de la hija de Jairo, el caso de Jairo. Y bueno, esta historia es algo que ya en repetidas ocasiones hemos podido estudiar y escuchar, pero el día de hoy quiero ser un poco más específica sobre lo que aprendemos de este capítulo. Si puedes leer el capítulo, recordarás que la palabra dice que Jesús vino a la ciudad y Jairo escuchó que Jesús andaba por ahí. Jairo conocía de la fama de Jesús y agregado a esto él tenía una necesidad porque su hija estaba enferma, estaba muy grave y Jairo tenía la necesidad de buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Jesús. Uno de los primeros puntos que quiero compartir contigo es que Jairo sabía que Jesús era el Hijo de Dios. En él había poder, pero también había autoridad. Y sabía que Jesús podía hacer y podía cambiar la circunstancia que Jairo tenía en su casa. Luego sigue diciendo la escritura que viene Jairo, se postra delante de Jesús y le pide que vaya y vea a su hija. Y Jesús accede y camino a la casa de Jairo se encuentra con una mujer que la conocemos también con el flujo de sangre. Y bueno, dentro del tiempo y del contexto dice que ella viene y toca el manto de Jesús y recibe sanidad. Y Jesús pregunta quién fue, quién me tocó, porque él sabía que poder había salido de él. Pero después, continuando con la historia de Jairo, que es donde me quiero enfocar, dice que mientras Jesús todavía hablaba con esta mujer sobre su sanidad y su fe, dice que vino un criado de Jairo, de la casa de Jairo, y le dijo que ya no molestara más al maestro porque su hija ya había muerto. Entonces Jesús, al escuchar la mala noticia, dice que él animó a Jairo y le dijo: no te preocupes, ten ánimo, que ella no muere. Jesús no había visto a la hija de Jairo con muerte, él sabía que había otra esperanza y el mismo Jairo no se preocupó, no se angustió ni se salió de sí por escuchar el consejo, que más bien por escuchar lo que el criado había venido a decirle, que su hija había muerto, sino que él tuvo confianza, tuvo esa fe en Jesús de que lo que Jesús dijo sería, no lo que el criado había dicho. Y este es otro punto que quiero compartir contigo. Jairo no perdió la fe, él sabía con quién iba con Jesús. Y pese a todo lo que la multitud pudiese decir o el mismo criado, él confiaba en Jesús. Sigue diciendo el capítulo que viene entonces Jesús a la casa de Jairo y encuentra un alboroto porque la gente que acompañaba a Jairo estaba lamentando la muerte de su hija. Y dice que cuando Jesús llega a la casa de Jairo, él le dice que no se preocuparan, les dijo: calmados, no se angustien, no se preocupen, porque la niña solo duerme. Pero dice también la escritura que la gente no le creía e incluso se burlaban de Jesús porque decían: ay, ¿cómo crees? Pues si la estamos viendo, pues ya murió, ¿cómo va a ser? Pero Jesús estaba seguro de lo que él iba a hacer. Y Jairo, pues me imagino en este tiempo tan complicado, imagínate escuchar tantas voces de afuera que te dicen: no se va a poder, Dios ya se olvidó de ti, no puedes estar confiando en un Dios que no está atendiendo tu súplica, que no está escuchando tu necesidad. Tomemos mucho cuidado de a quién estamos escuchando en nuestro tiempo de prueba, porque al único que nosotros debemos recurrir y a quien debemos escuchar es al Espíritu Santo, porque dice la palabra que Él es quien nos recuerda la buena voluntad del Padre, y siempre va a traer ese consuelo aún en medio de la situación difícil que llegamos a vivir. Entonces dice que la palabra que Jesús tomó una decisión:
sacó de la casa de Jairo a aquellos que no creían, que se estaban burlando de él porque él decía que la hija de Jairo solo dormía. Lo sacó y dice que al final solo se quedó con los discípulos que lo habían acompañado, con Jairo y con su esposa, y naturalmente con su hija. Y esto me deja pensando en que es importante que nosotros nos concentremos únicamente en escuchar a Dios. En el tiempo de prueba difícil, en el tiempo en el que nos vemos enfrentados en una situación que nos rebota, que simplemente nos mueve el piso, estemos confiados primeramente en Dios, pero también que nos rodeemos de gente que nos va a ayudar a crecer y a caminar en ese proceso. De hecho, Dios dispone gente que te ayuda a caminar en ese proceso porque van a ayudarte a que tu fe crezca, a que tú madures en este tiempo, pero también aprendas a depender de Dios. Y la última parte del capítulo dice y menciona que viene, lo voy a leer textualmente, dice en el versículo 41, dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. De ahí viene el título de mi devocional, Talita Cumi, levántate. Hoy el Señor te dice, en la situación que tú estés, en la temporada que tú estés padeciendo, no te preocupes, porque quizá los de afuera puedan decir que ya se perdió, que no hay solución, que no hay remedio, que no hay sanidad, pero yo hoy vengo a decirte, Talita Cumi, levántate, porque el Señor ha venido a tu casa, ha venido a tu familia y Él va a cumplir la palabra que ha hablado. Entonces quiero dejarte este último pensamiento que el Señor me regaló en esta lectura y dice, hay una promesa de amor que trae vida y salvación a tu casa. Esa promesa se llama Jesús. Esa es nuestra seguridad, Jesús. Entonces yo quiero invitarte y pedirte que oremos en esta dirección, el poder confiar al Señor por estos tiempos que nos ayudan a creer en Él. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque cada día tú nos recuerdas, Señor, que tú eres fiel, que tú permaneces con nosotros y que tú no te mueves. Gracias, Señor, por estos tiempos de refrigerio, Señor, en los que podemos entender y aprender que tú eres, Señor, aquel que cuida de nosotros, aquel que tiene la última palabra en toda situación, pero también aquel que puede cambiar todo diagnóstico médico, aquel que puede cambiar todo pensamiento negativo y todo aquello, Señor, que el mundo nos dice que va en contra de ti, pero que tú tienes la última palabra. Hoy, Señor, creemos y tomamos esa palabra que proviene de ti, que dice, Talita Cumi, levántate en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por nuestra fe que cada día se afirma en ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, te invito a que sigas leyendo. Recuerda, cada palabra trae un consejo y ese consejo es para que lo vivamos. Recuerda, Talita Cumi, levántate.